Estamos celebrando hoy esta solemnidad de la Santísima Trinidad. Este es el misterio más importante de nuestra fe cristiana. Incluso hubo un tiempo en que el Consejo Mundial de Iglesias, que la Iglesia Católica participó allí como escucha, ¿verdad? Tenían un requisito para decir que es cristiano. ¿Quién es cristiano? El que cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Si no crees en esto, no eres cristiano. O sea, este es el centro de nuestra fe. Cierto que no es fácil de explicar. San Agustín, que fue un padre de la Iglesia muy inteligente, él un día andaba caminando por la playa, porque Hipona, su pueblo, queda al lado del mar. Entonces él iba caminando por la playa y pensando cómo explicar el misterio de la Santísima Trinidad a los fieles que iban a llegar después a la iglesia. Entonces vio un niño que estaba allí al lado del mar y había hecho un hueco en la arena y le preguntó: ¿qué haces? Si estoy echando todo el agua del mar en este pequeño hueco. Y San Agustín le dice: pero eso es imposible. ¿Cómo vas a meter tanta agua en un pequeño hueco? Y entonces le dice: pues eso es lo que tú estás intentando, tratar de meter todo el misterio de Dios en tu pequeña cabecita. O sea, es muy grande el misterio de Dios. Sin embargo, Dios no nos ha revelado conceptos, sino se ha revelado actuando en la historia. Fíjense que cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, hizo una alianza con este pueblo, les entregó las tablas de la ley, y después Moisés subió y estuvo orando ante Dios durante 40 días y 40 noches. Entonces el pueblo pensó: hombre, este Moisés se murió. Ya son muchos días, 40 días que estaba allí. Entonces hicieron un novillo de oro y le empezaron a hacer fiesta, haciendo cantos de adoración y todo eso. Por eso, cuando Moisés baja, dice que él allí rompió las tablas de la ley y le dice: pero ¿cómo? Apenas he estado orando un tiempo y ya ustedes han abandonado al Dios que nos ha sacado de Egipto, nos ha liberado. Y Dios, después estando aparte, Moisés en oración, Dios le dice: voy a destruir este pueblo, le dice a Moisés, voy a destruirlo y de ti voy a hacer un nuevo pueblo. Y Moisés le dice: no, Señor, ¿cómo van a decir todas las naciones? Has sacado todo un gran pueblo de la esclavitud en Egipto para irlo a matar en el desierto. Por favor, perdónalo. Y le pide: quiero ver tu rostro. Bueno, Dios le dice: voy a perdonarlo, está bien. Y Dios, entonces Moisés le dice: bueno, si nos has perdonado, déjame ver tu rostro. Y Dios le dice: no puedes ver mi rostro, verás mi espalda. Dicen los hebreos que el rostro de Dios es la justicia y su espalda es la misericordia. Entonces, cuando el Señor baja y
se pasa ante él, va a decir esto, ¿no? Claro, aquí nos han puesto Señor, Señor. En la lengua original en hebreo dice Yahvé, Yahvé, solo que los hebreos no pronuncian el nombre de Dios y nosotros los católicos, por respeto en la liturgia, solo ponemos Señor también. Entonces, pero él había dicho Yahvé, Yahvé, o sea, su nombre. Yo soy el que soy. Es Dios compasivo y misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad. Y entonces Moisés le dice, si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque este es un pueblo de cerviz dura. ¿Saben qué significa un pueblo de cerviz dura? Es un pueblo que camina así con la nuca tiesa y te mira por encima del hombro. ¿Verdad? Eso significa un pueblo de cerviz dura, o sea que no es dócil, que no se deja llevar de lo que Dios le está mostrando. Y sin embargo, entonces le pide, perdona nuestras culpas, le dice Moisés, y pecados, y tómanos como heredad tuya. O sea, que le pertenece entonces este pueblo a Dios. Y de hecho, sigue siendo hoy en día el pueblo elegido de Dios, el pueblo de Israel. Pero, ¿qué es lo que nos ha revelado? ¿Qué es lo más importante que nos ha revelado Jesús de Dios? Que es Padre. Entonces, en ese misterio de la Trinidad, nos damos cuenta que Dios es una familia, porque el Padre engendra al Hijo. O sea, el Padre no creó al Hijo, lo engendra. O sea, le da la vida, pero no por creación, sino porque lo ha engendrado. Y de ese amor entre el Padre y el Hijo, que es tan grande, tan infinito, brota el Espíritu Santo, que es también una persona. El Espíritu Santo no es una energía, es una persona también. Entonces están el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y lo más grande que sucede es que en este amor Dios nos ha llamado a formar parte de su familia. Fíjense que cuando dice aquí, tanto amó Dios al mundo, emplea un verbo que no era el verbo que usaban los griegos para hablar del amor. Los griegos utilizaban dos verbos para hablar del amor. Fileo, que se refiere a ese amor de amistad. Pero el amor de amistad sucede tenemos algo en común. Por ejemplo, cuando estábamos en el colegio, teníamos amigos entre nuestros compañeros de colegio, de curso, pero muchas veces cuando nos separamos, cada uno tomó su ruta, su rumbo, entonces muchas veces ya nos dejamos de ver, ya no nos comunicamos tanto. Tal vez ahora por el Facebook, el WhatsApp, nos podemos volver a comunicar, pero normalmente no. Entonces esa amistad generalmente se termina ahí. En cambio, también hay otra palabra para referirse al amor que utilizaban los griegos, que es eros. Pero el eros, el Papa Benedicto XVI explica en su encíclica Deus Caritas Est, Dios es amor, explica que la palabra eros, el verbo eros, o sea, el amor como eros, no es un amor completo, porque el eros se refería muchas veces a unas mujeres que estaban en los templos griegos para una prostitución sagrada. Entonces, ahí llegaban las personas
tenían la relación con estas mujeres y al tenerlas decían, entonces tenían un éxtasis que les unía con Dios. Esa era la mentalidad de los griegos. Pero, ¿cuál es el punto de esto del eros? El eros utiliza a la otra persona. Hoy en día incluso todo lo que está relacionado con el erotismo es como utilizar a la otra persona como instrumento simplemente para mi placer. Entonces no es un verdadero amor. Pero aquí, en el Evangelio, utiliza otra palabra. No utiliza ninguna de estas dos palabras, sino que utiliza agapeo, ¿verdad? El verbo agapeo, referido al amor, es ese amor agape que tiene Dios, el amor divino. ¿En qué se diferencia este amor divino? Es que es un amor capaz de darse hasta dar la vida por el otro. Es lo que hizo Jesús. Murió en la cruz por nosotros. Dio su vida por nosotros. Dios mismo nos dio la vida. Cuando nos ha creado el alma, nos dio la vida a cada uno de nosotros. Entonces, ese es el amor del cristiano también. El amor cristiano es el amor capaz de dar la vida por el otro. Esto se manifiesta o se debería manifestar en primer lugar en la familia, donde el papá y la mamá dan su vida por los hijos. Muchas cosas que hacen el papá y la mamá lo hacen en función de los hijos. Incluso el mantenerse en fidelidad, muchas veces lo hacen en función de los hijos. También por el amor entre ellos, pero muchas veces también en función de los hijos. Sobre todo si ha habido una situación de infidelidad, el mantenerse en la fidelidad, muchas veces lo hacen dando su vida por los otros. Pero resulta que incluso las familias, y como hoy en día sucede, las familias están muy heridas, están muy destruidas. Y el Señor no nos abandona. Por eso ha creado la iglesia. Por eso la religión cristiana no es como las demás religiones. En todas las religiones las personas van cuando les da la gana al templo. Así ha sido siempre. Cada persona iba cuando quería a sus templos. Así hacen, por ejemplo, los budistas y los que tienen templos allá en la India. Cuando les da la gana van al templo. Pero los cristianos nos reunimos en momentos específicos. ¿Por qué nos reunimos? Igual que los judíos. Los judíos, se fijan, también ellos se reúnen en ciertos momentos específicos para escuchar la palabra. Pero también porque Jesús quiso que la iglesia se formara en comunidades, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es una comunidad de amor, es una familia. El Señor nos ha invitado a nosotros a formar parte de comunidades que son una verdadera familia, donde tú te conoces y te preocupas por los demás cuando está enfermo. Por ejemplo, hemos sabido de un pequeño niño, de unos miembros de las comunidades de aquí, de la parroquia, que estaba muy enfermo, estuvo hospitalizado, yo le fui a visitar, y cuando haya retornado con salud a la celebración, un milagro, porque los padres había un tiempo que ya no volvían a la iglesia, pero el hecho es que su niño se restableció, viendo cómo toda la comunidad estuvo orando por el niño, han venido a dar gracias a Dios a la iglesia, al momento en que estábamos reunidos, ¿verdad? Entonces Dios quiere crear esas comunidades dentro de nosotros,
lo has hecho desde el inicio. Dios lo ha hecho desde el inicio. Al principio habían las pequeñas comunidades que se reunían en las casas. Eso lo relata el libro de los Hechos de los Apóstoles. Después, cuando entró muchísima gente en la iglesia, se construyeron las grandes basílicas y grandes iglesias, y entraba un montonón de gente. Mucha gente quiso irse a vivir aparte la fe cristiana, porque decía, no, yo no me gusta así con el montonón de gente, quiero vivirlo aparte. Y se empezaron a crear pequeñas comunidades en el campo, que se convirtieron en monasterios donde estaban los monjes. Pero estas solo estaban en el campo. Los enviaban a evangelizar, y la manera de evangelizar, ellos que iban al lado de las ciudades, entraban algunos días en las ciudades, se hacían acompañar de familias para ir formando familias cristianas ahí también. Y después surgen, por ejemplo, los frailes. Los frailes ya surgen dentro de la ciudad, no fuera de la ciudad en el campo, sino dentro de la ciudad. Y después surgen otras comunidades religiosas que se van donando, mostrando ese amor de Dios. Y lo central de eso, ¿qué es? En la comunidad religiosa, es aprender a convivir en comunidad. Aprender a convivir en comunidad. Es muy difícil uno solo que haga comunidad, es muy complicado. Pero si está al menos un pequeño grupo, ahí están conviviendo en comunidad. Y por eso Dios ha querido suscitar en el siglo XX comunidades laicales también. Y nos invita a que aprovechemos esta gracia de esas comunidades laicales. Aquí, por ejemplo, tenemos, aparte de las pastorales, por ejemplo, está la pastoral juvenil, está la pastoral de la salud. Aparte de las pastorales, hay pequeñas comunidades de la renovación carismática, del camino neocatecumenal, donde los hermanos no solamente reciben una palabra, se van formando en la fe, sino que también se van conociendo entre ellos y empiezan a poder amarse en ese amor de agape, de donarse hasta dar la vida por el otro. De tal manera que cuando las personas van sanando su corazón, esto va también sanando a la familia. A la familia también puede irla sanando, porque tú vas invitando a otros miembros de tu familia a que se encuentren con Cristo en la comunidad, y ya toda la familia se va sanando. Y se sana tu corazón, les perdonas y se influye en toda la familia. Por eso, hermanos, es una gracia que podamos celebrar este misterio de la Santísima Trinidad, donde Dios nos ha llamado a formar parte de esta familia a través de la Iglesia.